clase 4, que trata sobre el método científico experimental. Y específicamente, en este caso, vamos a referirnos a los pasos del método científico. Para empezar, también debemos de recordar algo: métodos científicos hay diversos. El método científico, como sabemos, es un recurso de la ciencia para obtener conocimiento, pero depende de la ciencia en particular, del campo de la ciencia en que nos encontremos, sea biología, sea la física, sea la sociología, sea la ciencia de que se trate, así será el método que se va a aplicar. Para nosotros, en el caso, digamos, de las física, la química, etcétera, nos interesa el método científico experimental. Entonces, vamos a hablar de este método y vamos a hacer énfasis pues, en los pasos del método científico, y especialmente aquí vamos a desarrollar lo que es el primer paso, la definición o planteamiento del problema. Recuérdese que esto pues, es importante tener claridad, seguir estos pasos, ¿verdad?, para obtener pues, buenos resultados. Como decíamos, bueno, el primer paso que vamos a poner es definición o planteamiento del problema. Definición o planteamiento del problema. Este es el primer paso. Este paso consiste en definir con claridad, con precisión, algo a lo que se le quiere dar una respuesta. Es decir, por ejemplo, una explicación o una solución a las preguntas relacionadas con un fenómeno. Entonces, ese es definir o plantear el problema, el primer paso, ¿no?, que se tiene que dar. Es, en este caso, digamos, es el punto de partida del trabajo de investigación experimental. Una vez que ya tenemos lo que es la definición, el planteamiento del problema, el segundo paso es la formulación de la hipótesis de trabajo. La hipótesis es una proposición o afirmación con la que se pretende responder a las preguntas del planteamiento del problema, pero que está sujeta a comprobación experimental. Por eso, en este caso, nuestro método es el método científico experimental, ¿verdad? Entonces, como dice, se dice, la hipótesis es una proposición o afirmación por la que se pretende responder, dar una respuesta. Pero claro, esa respuesta que damos, ¿en qué va a estar basada? Vamos a ver más adelante, pues, cuáles son, digamos, las condiciones para las cuales, pues, nosotros podemos formular nuestra hipótesis. Como repito, la hipótesis es una respuesta a esas preguntas, ¿verdad?, a lo que es el problema que se ha planteado. Pero naturalmente no va a ser una respuesta así, tiene que ser basada en, digamos, conocimientos previos científicos, ¿verdad?, en la teoría existente, etc. Pero este es lo primero, ¿no?, el segundo paso, ¿no? El tercero es el diseño del experimento. El experimento consiste, digamos, en que vamos a reproducir el fenómeno que vamos a estudiar. Entonces,
En este caso, para el diseño debemos de seleccionar cuál es el procedimiento experimental que vamos a seguir, cuáles son los instrumentos de medición y los sistemas de control para las variables que estén involucradas, pues, en el experimento. En eso pues consiste el diseño del experimento, ¿verdad? Ese es el tercer paso. Y el cuarto es la realización o ejecución del experimento. Ya tenemos el diseño. Bueno, el diseño implica una serie también de técnicas, de procedimientos que tenemos que hacer. Y luego, ya la realización o ejecución del experimento, que es cuando ya vamos a llevar a cabo el experimento final, ¿verdad? Lo cual implica que ya se ha logrado mediante los experimentos de prueba, que es la etapa aquí del diseño también, ¿no? El experimento, y que se han logrado las habilidades y destrezas en la metodología para cada uno de los pasos que implica, pues, el procedimiento experimental. Y entonces todo tiene que desarrollarse en la forma en que se ha planificado, en la forma en que se ha diseñado el experimento. Un experimento, naturalmente, bien planeado, va a producir datos valiosos, ¿verdad? Con la precisión adecuada y en la cantidad suficiente para poder ser analizada. Esto es bien importante en la realización del experimento, ¿no? Porque ahí vamos a obtener los datos que nos permiten pasar al quinto, digamos, a la quinta etapa o al quinto paso, ¿verdad? Y ahí tenemos lo que es el análisis de resultados. Análisis del resultado. Claro, los resultados de un experimento se van a presentar en tablas, en gráficos, pero probablemente ahí vamos a tener que realizar una serie de operaciones, procesos, procedimientos. Depende de qué es lo que nosotros hayamos planteado en el problema, ¿verdad? Tiene que estar en función de eso, el análisis de resultados. Esta parte es bien importante, ¿no? El resultado del experimento también podría ser, por ejemplo, la obtención del valor de andamos buscando, supóngase, la viscosidad del fluido, o podría ser, digamos, la densidad de una sustancia, etcétera, ¿no? O sea que depende del problema, ¿verdad?, que nos hayamos planteado, así van a ser, digamos, los resultados del experimento y de su análisis, pues va a ser bien importante, porque eso nos va a llevar al sexto paso, que es la obtención de conclusiones. Obtención de conclusión. En este caso, las conclusiones van a estar basadas, pues, en un criterio científico. En digamos, estas conclusiones pueden ser de aceptación o rechazo total o parcial de la hipótesis o hipótesis que hayamos planteado. Porque al final, pues, eso es lo que buscamos. Bueno, la hipótesis que hayamos planteado se cumplió, o parcialmente se ha cumplido, etc. Y además, una complementación de las conclusiones son lo que se llaman las recomendaciones. ¿Qué recomendamos? Si no se obtuvieron satisfactoriamente, digamos, los resultados nos dicen, mire, no fue satisfactoria la hipótesis, pues ahí también tendríamos que plantear lo que son las recomendaciones. Y por último, el último paso,
que es la elaboración de un informe. Elaboración del informe. Esto es importante porque el informe es una, digamos, es la manera de cómo se va a dar a conocer lo que se ha hecho. Recuérdese que la ciencia, una de las características que tiene es comunicable. ¿Y cómo se transmiten los conocimientos? Pues, a través de los informes de trabajo que se han realizado. Entonces, de ahí la importancia de elaborar el informe. Más adelante vamos a ver cuáles son, digamos, los tipos de informes que existen para saber pues, cuál es el que corresponde al trabajo que nosotros hemos realizado. Pero aquí están los 7 pasos. Creo pues, que son bien fáciles de entender. Primero, la definición o planteamiento del problema. Este es lo primero. Segundo, la formulación de la hipótesis de trabajo. Tenemos un problema, tenemos preguntas, tenemos algo que nos interesa, ¿no? De haber, digamos, observado un fenómeno, etcétera, ¿no? Pero entonces nosotros necesitamos una respuesta, una explicación a eso que se ha observado o que nos ha, pues, digamos, obligado a responder, ¿no? Después viene la formulación de la hipótesis de trabajo. Como decíamos, la hipótesis no es algo que nos vamos a inventar así nomás, sino que lo vamos a hacer basándonos en razonamientos lógicos, en conocimientos ya científicos. Acuérdense que todo conocimiento científico sistemático responde a un orden de jerarquía. Ahí tenemos que ver, bueno, qué principios, qué leyes, qué teorías son las que vamos a utilizar para formular nuestra hipótesis de trabajo. Ya una vez que tengamos la hipótesis de trabajo, bien, entonces vamos a someter a prueba, porque estamos en el método científico experimental. Vamos a someter a prueba esa hipótesis. Viene lo que es el diseño del experimento. En el diseño del experimento vamos a tener presente, bueno, qué es lo que pretendemos, qué información necesitamos, ¿verdad? Qué es lo que, cuáles son los instrumentos, de cuánto tiempo se va a disponer para realizar el experimento, etcétera. Inclusive, pues, cuando se trata de investigación de serie, de cuáles son los recursos, digamos, económicos, etcétera. Pero bien, tenemos el diseño del experimento. Un experimento bien planificado nos va a llevar a ver un resultado espero. El diseño del experimento acá implica también lo que llamamos experimentos de prueba, donde vamos a tratar pues, de obtener las habilidades, la destreza y el manejo del equipo de medición o de control de las variables, ¿verdad? Entonces, ya cuando tengamos bien, digamos, lo que es el diseño del experimento, viene la realización o ejecución del experimento. Ahí es donde nosotros, pues, vamos a ver, en realidad, pues, obtener la información que necesitamos. Ahí vamos a obtener esos resultados que nos van a permitir a nosotros pasar a lo que es la quinta etapa, el análisis de los resultados. Como les decía hace un momento, los resultados pueden ser una tabla de datos, en el caso que tengamos que tener valores de variables en un fenómeno determinado, o si lo que andamos buscando es determinar el valor de alguna constante, de alguna propiedad de algún material, hablamos de la viscosidad o de la densidad, la conductividad eléctrica de algún material. Entonces, de eso va a depender el análisis, de cómo se nos van a presentar los resultados, y viene pues lo que es el análisis. El análisis de resultados pues, nos va a llevar al sexto paso, de la obtención de las conclusiones, ¿verdad? En las conclusiones nosotros vamos a ver, bueno, qué nos dicen los resultados, ¿verdad? ¿Qué podemos decir con respecto
a la hipótesis que nos habíamos planteado, se acepta, ¿verdad? Se rechaza o, digamos, se cumple parcialmente, ¿verdad? Y la otra cosa es, bueno, ¿qué podemos recomendar nosotros como respecto, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones son las que nosotros podemos dar con respecto, pues, digamos, al trabajo que hemos hecho, ¿verdad? Aquí está bien importante, ¿no? Aquí, digamos, el sexto paso, prácticamente, ahí concluye todo lo que es el trabajo. Sin embargo, viene la otra acción, la elaboración del informe. Debemos de dar a conocer qué es lo que decimos, ¿verdad? La ciencia precisamente se nutre de esa información. La ciencia es comunicable. Este informe va a dar a las manos pues, de todos los que estén interesados en el tema, en la problemática que nosotros hemos tratado a través pues, de métodos científicos experimentales. Bueno, en esta sesión nosotros vamos a hacer énfasis en el primer paso, lo que es la definición o planteamiento del problema. El contenido 4.3.1. Definición o planteamiento. Del problema. Bueno, o en la definición del problema, acuérdense que el problema tiene que estar claramente planteado con toda la precisión del caso para saber qué es lo que se pretende, ¿no? Entonces, lo primero que se recomienda es la observación, estamos en el método científico experimental, la observación del fenómeno. Y la otra parte es la consulta bibliográfica. La consulta bibliográfica. Claro, la observación del fenómeno es importantísima, ¿no? Y a través de la observación del fenómeno nosotros percibimos cuáles son las magnitudes que están presentes en ese fenómeno, ¿verdad? Cómo se comporta, si variamos una, qué pasa con la otra. Ahí estamos observando, ¿no? A veces la observación, digamos así, simplemente cualitativamente, o podría darse también en forma, digamos, tomar algunos datos, alguna información, pero no, todavía no es la ejecución, digamos, de lo que es la realización del experimento, pero es observar el fenómeno. Pero una vez que hemos observado el fenómeno, que ya tenemos, digamos, cuáles son las variables que están interviniendo en ese fenómeno, y ya lo hemos hecho pues todas las, digamos, anotaciones importantes. Entonces nos vamos a lo que es la consulta bibliográfica. Aquí en la consulta bibliográfica, pues, nos vamos a dar cuenta de qué se trata, qué se sabe acerca de ese fenómeno. Y nos va a dar la pauta para poder plantear nuestro problema. Aquí también en la consulta bibliográfica podemos ver si el trabajo que nosotros queremos realizar, si hace hizo algo al respecto, ¿verdad? O
¿qué se sabe? ¿Verdad? Si se tiene alguna información que nos pueda servir de base, ¿verdad? Pero estas son las dos cosas que nosotros debemos de dar para lo que es la definición o tratamiento del problema. La observación del fenómeno y la consulta bibliográfica. Para el caso de esta sesión, vamos a tratar un tema que va a ser pues, sobre el cual va, digamos, a girar nuestra investigación. Y es el ejemplo práctico del sistema masa-resorte. Sistema masa-resorte. ¿Se recuerdan ustedes que una de las, digamos, partes que se han tratado en este curso ha sido la identificación de magnitud, lo que es la magnitud física, propiedad de un cuerpo, sustancia o fenómeno. Y entre los, digamos, los cuerpos pueden darse el caso, digamos, de que hablemos de sistema. En este caso, el sistema masa-resorte. Este es el caso práctico que nosotros vamos a ver acá en esta sesión. Aquí tenemos, entonces, este sistema masa-resorte consiste simple y sencillamente en un resorte y vamos a despreciar la masa del resorte, porque también el resorte tiene masa. A lo que le vamos a llamar masa es a la que va a estar suspendida. Cuando digamos la masa es vamos a despreciarla. El sistema masa-resorte es un sistema constituido por un resorte helicoidal en nuestro caso, que está fijo allá en nuestro extremo, y que acá en el otro extremo tiene un cuerpo. En este caso, pues, esto es un portapesas. ¿Verdad? Se le llama así porque vamos a tener la oportunidad de colocar otras masas acá. Y el portapesas tiene la masa de 50 gramos, según lo que tiene indicado acá. Entonces, podemos observar, en primer lugar, son 50 gramos. El resorte se estima un poco, pero quizás no es tan notorio si le agregamos acá, como esto importa pesa, una pesa de 100 gramos. Se coloca aquí, el resorte se va estirando. Es algo bien importante observar. Cuando el resorte se estira, la masa, estamos llamando la masa, portapesa, y a lo que tenemos acá, ¿verdad? Y aquí hay dos fuerzas que nos van a interesar. Primero, la fuerza que el resorte le hace a la masa, porque si el resorte no hace una fuerza sobre la masa, pues naturalmente esta cae. Pero al mismo tiempo, la masa, el cuerpo que está suspendido, está bajo la acción de la fuerza de la gravedad. Y entonces el cuerpo tiende a caer. El resorte evita que el cuerpo siga su movimiento y entonces ejerce una fuerza hacia arriba. Si yo sostengo este cuerpo, si yo lo suelto, cae. Entonces aquí el resorte está haciendo una fuerza evitando que esta masa caiga. Pero eso produce, podemos observar un estiramiento acá. Aquí lo voy a agregar 100 gramos más, o sea que tenemos 100 más 50 son 150. Vamos a agregar 100, tenemos una 150. Evidentemente el resorte se va estirando y así podemos nosotros seguir agregándole y eso se puede observar porque el resorte se estira más. Pero hay una cuestión muy interesante acá, ¿no? Ahí está el reposo
la masa del cuerpo este que está sujeto al extremo inferior del resorte. Aquí se dice que el sistema está en equilibrio, el cuerpo está en equilibrio. La fuerza que hace la gravedad, o sea, el peso de este, la fuerza es contrarrestada por la fuerza que hace el resorte. A esta posición en la que se le conoce como posición de equilibrio del sistema, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa en este caso, ¿no? Bueno, podría ser varias cosas. La primera es lo que estamos observando. Hasta dónde el resorte puede seguir estirándose. O sea, cuánto se estira el resorte de acuerdo a la masa que estamos colocando, ¿verdad? O, digámoslo de otra manera, que como las masas estas están sujetas a la fuerza gravitacional, entonces indirectamente al resorte se le está ejerciendo una fuerza, esta masa está ejerciendo una fuerza igual a su peso. Entonces, aquí podemos ver que a medida que se va quitando la masa, el resorte se va volviendo a su posición, a su longitud original, se ve corriendo y va llegando a esta posición. Y, digamos, quitamos todo a este resorte, digamos, así relajado. O sea, aquí, digamos, si despreciamos el peso de él, pues ahí no está sujeto a ninguna fuerza, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué nos va a interesar a nosotros? Nos va a interesar en este sistema masa-resorte el movimiento de esta masa. Fíjense que tenemos acá, ya decíamos hace un momento, que el portapesas tiene una masa de 50 gramos y aquí le estamos agregando 100 gramos, o sea que en total esto, en conjunto son 150 gramos. ¿Qué pasa si nosotros estiramos un poquito más y soltamos? Y empezamos a observar un movimiento. Este es un movimiento que se denomina movimiento oscilatorio. El movimiento oscilatorio es aquel que se repite y que el cuerpo está recorriendo la misma trayectoria. Y podemos observar como movimiento repetitivo. Y podríamos así cualitativamente decir que el tiempo que tarda en subir y bajar prácticamente es el mismo, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos 150 gramos. ¿Qué pasa si le damos 100 gramos más? Voy a hacer menos para que sea más notorio. Pegando así y ponemos otra vez en movimiento el sistema. Ahí podemos observar que hay una diferencia en la forma en que, digamos, el tiempo que tarda a la hora de la oscilación. Podríamos hablar de que es una oscilación. Quizás es importante ahorita que vamos a entender por oscilación. Supongamos que aquí está la masa. Una oscilación es si la masa parte de aquí, llega a la parte inferior y luego regresa. Ahí es que está una oscilación. Aquí podemos contar las oscilaciones. Yo puedo ver, digamos, cuál es la posición más baja de esta masa. Y ahí, cuando llego, puedo empezar a contar, digo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y así voy contando las veces en que se repite el movimiento. Agreguemos el 100, veamos más. O sea que estamos hablando ya de 200 gramos en total. Repitamos ahí y podemos observar, ¿no?, el movimiento oscilatorio. Puedo contar las oscilaciones, decía, empezando de 0. Cuando esto está en la parte superior, ahí yo digo 0. Vamos a ver. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pues ahí estoy contando las oscilaciones. Y también es importante que veamos el tiempo, cuánto tiempo se produce cierto número de oscilaciones. Pero ahora, como estamos en la observación del fenómeno, a nosotros lo que nos interesa es ver qué diferencia hay ahorita que tenemos estos 200 gramos, o si le agregamos 100 más. ¿Ven?
sea que aquí estamos hablando ya de 450, tenemos 100, 200, 500, 450 gramos. Cualitativamente podemos ver que las oscilaciones son más lentas. Quitemos los 200 gramos para que corroboremos. Y simplemente lo que van a investigar un poco y digamos, ahí se ve que es más rápido. Pongámosle, digamos, 200. Ahí fue donde va la rapidez con que se dan las oscilaciones. O sea, que aquí lo que estamos haciendo, pues en este caso, es observando el fenómeno. ¿Y en qué consiste? Que si nosotros estamos interesados en el movimiento de este sistema, en el movimiento oscilatorio, podemos decir pues, que a mayor masa, entonces digamos, la rapidez con que se dan las oscilaciones va disminuyendo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos lleva a nosotros la observación del fenómeno. Estamos observando el fenómeno, ¿verdad? Y eso pues es lo que nosotros cualitativamente podemos decir, mire, quiere decir que a mayor masa, ¿verdad? El resorte es capaz siempre pues de generar ese movimiento oscilatorio combinado con la fuerza de gravedad, pero el movimiento se va haciendo más lento, ¿verdad? Entonces, qué interesante es esto, ¿verdad? Este es un movimiento oscilatorio, es importante en el campo de la física porque hay muchos movimientos que son de tipo periódico, movimientos oscilatorios, ¿no? En los átomos, los electrones, etcétera, ¿no? Entonces, es importante este fenómeno, observar este fenómeno. Y entonces, nosotros queremos de esto plantearnos un problema. Ahorita estamos en la etapa de la observación del fenómeno, pero la otra es la investigación bibliográfica. Por la consulta bibliográfica. Ya observamos el fenómeno. Ahí. Ahora viene lo que es la consulta bibliográfica o ¿qué se sabe, verdad? Consulta bibliográfica. Fíjense que si nosotros tomamos a los libros, en este caso consultamos un libro de los más, digamos, famosos, nos fuimos y encontramos lo siguiente sobre el movimiento oscilatorio de un sistema masa-resorte. Y claro, ahí encontramos lo siguiente, porque no se trata de que vamos a sustituir nuestra investigación experimental solo por una investigación teórica, no, esto es para que nos dé, digamos, la base, el sustento teórico, para, en primer lugar, pues, plantear con claridad nuestro problema. Entonces, al investigar bibliográficamente, ahí encontramos ciertos conceptos que son importantes en este caso. Primero, encontramos lo que es el ciclo. Y entonces ahí se dice que un ciclo es el movimiento completo de ida y regreso al punto de partida, recorriendo toda la trayectoria de oscilación. Vamos a suponer que esto está oscilando. Aquí no lo estoy haciendo, es un movimiento que estoy forzando, pero para decir que es una oscilación, si aquí está en este instante la masa, pero la masa viene hacia abajo y luego regresa, ahí hay una oscilación, se vuelve a bajar y regresa, esas dos oscilaciones. Por eso decíamos contar las oscilaciones.
decíamos, contamos de 0, 1, 2, 3, 4, etc. Pero lo importante es que se entienda lo que es oscilación. Pero hay otro concepto que es muy importante en este caso, lo que se llama la frecuencia. La frecuencia nosotros la vamos a simbolizar con la letra F. Recuérdese que también una cuestión importante es que la ciencia simbólica usa símbolos para referirse a las magnitudes, etc. En este caso, la frecuencia. Y se define la frecuencia de esta manera. Es igual al número de oscilaciones que se realiza en la unidad de tiempo. O sea, el número de oscilaciones en la unidad de tiempo. A eso se le llama frecuencia. Si yo dijera, miren, vamos a medir el tiempo y vamos a contar las oscilaciones, empezando de 0, estamos oscilando y digo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Conté 10 oscilaciones y me di el tiempo. Entonces decir que n es igual a 10. Y el tiempo el que hemos obtenido a través del cronómetro, a través del instrumento con el cual medimos el tiempo. Esto es bien importante entonces en este movimiento oscilatorio lo que es la frecuencia. Pero también es importante lo que es el período. El período para nosotros lo vamos a representar con la letra T mayúscula. ¿Y a qué se le llama período? Período es el tiempo que tarda cada oscilación. Cuando esto recorre la trayectoria completa, ida y vuelta al punto de partida, usted, si medimos el tiempo, ese tiempo es lo que se llama período. Pero elementalmente podemos tener el período haciéndolo de esta manera, dividiendo el tiempo entre el número de oscilaciones que hemos contado. Aquí puede observar que hay algo bien importante, ¿no? Que entre la frecuencia y el período hay una relación entre ellos. Podemos decir que la frecuencia es el inverso del período o el período es el inverso de la frecuencia. Entonces, esto es bien importante para nosotros entender estos, digamos, tener esta información, estos conceptos, ¿no? Que son elementales, son básicos, ¿no? Entonces tenemos el periodo, tenemos la frecuencia. Acá pues, repito, aquí está cada uno por separado, la frecuencia, el número de oscilaciones, la unidad de tiempo. El periodo es el tiempo que tarda cada oscilación. Entonces, yo divido el tiempo entre el número de oscilaciones que hemos contado de sobre él. Luego tenemos acá ese ejemplo que es que la frecuencia es el inverso del período o el período el inverso de la frecuencia. Y podemos observarlo en las expresiones. Pero hay algo que encontramos nosotros en la bibliografía. Y en este curso nuestro yo quiero hacer énfasis en que cuando hablamos de la investigación bibliográfica, en los temas que investiguemos, va a ser una investigación en la cual pues nos va a servir nada más de guía, no nos interesan las deducciones que se hagan, ¿verdad? Por ejemplo, encontramos algo que es bien importante, ¿no? Y me refiero a que la relación, hay una expresión que relaciona la masa con el período. Relación masa, período. Encontramos en el libro que el período resulta ser igual a 2pi por la raíz cuadrada de m sobre k. Esta m es la masa que está acá en el extremo inferior
y el resorte. A este estamos despreciando la masa del resorte. Ahora viene K. Ahí la bibliografía nos dice que K es la electricidad del resorte. De elasticidad del resorte. Cuando tenemos un resorte, el resorte tiene esa propiedad, es algo característico de cada resorte, que se llama constante de elasticidad. Ahora, ¿cómo se obtiene la constante de elasticidad? A nosotros no nos interesa, pero por definición. Solamente pues para información, esta resulta ser igual a la relación con la fuerza que le aplicamos al resorte y el estiramiento. Algunos le llaman elongación, ¿verdad? Nosotros lo vamos a poner acá de esta manera. Sobre, digamos, supone que así está la sopa sin estirar. Pero aquí le vamos a colocar un peso. Digamos, tenemos 350 gramos. Entonces, pasamos digamos, la masa, pasamos a kilogramos, sería 0.350 kilogramos, por 8, obtenemos el peso en newton. El peso de este cuerpo es igual a la fuerza que está soportando el resorte. Entonces ahí tenemos un método para, conociendo la fuerza que le estamos aplicando al resorte, y el estiramiento. ¿Cuál es el estiramiento? Lo vamos a colocar acá, una marca. Este resorte aquí es la posición 0, el estiramiento 0, pero de aquí venimos nosotros y vemos qué distancia hay, cuánto se ha estirado el resorte, y eso es lo que corresponde a esto. Insisto, porque esta es una información que tenemos acá, que para nosotros pues nada más sirve para saber qué se sabe acerca del movimiento oscilatorio. No tiene ningún objetivo. A nosotros tampoco no nos interesa, digamos, la deducción de dónde aparece eso. No es como para que nosotros tengamos esa capacidad de deducirlo, porque hay las deducciones para esta, por lo menos para esta expresión. Aquí, por ejemplo, aparece el que es igual a 2pi. Este 2 viene de 2pi de la deducción que se ha hecho, explicación de análisis, aplicar los conceptos de equilibrio, etcétera, ¿no? Y se llega a esto. Y luego, con la constante de la actividad de resorte, ¿no? Fíjense que podríamos nosotros acá a hacer lo siguiente. Analizando un poquito la expresión del perímetro, esta podríamos expresarla de otra forma. Podemos poner 2pi. Pero aquí algo que ya todos sabemos, la raíz de L sobre K. Esto lo podemos expresar de esta manera. Podemos poner, separar aquí la raíz de L sobre la raíz de K. Es decir, aquí tenemos la raíz de un cociente, y sabemos nosotros con las propiedades de la radicación, en este caso, la raíz de este cociente, de esta reacción, es igual a la raíz de cada uno, en este caso del numerador, entre la raíz del denominador. Eso es lo que he dicho acá. Pero todavía podemos observar lo siguiente. Podemos separar al agrupar, poner 2pi sobre la raíz de K. Y esto multiplicado por la raíz de n. Aquí, cualquier de estas expresiones es equivalente a la que tenemos ahí. Pero lo más importante ahora es que podemos plantearnos esto. Que t es igual, y si observamos acá, 2pi sobre la raíz de K, 2
un número. Pi es una constante. Y K es otra constante, la constante de elasticidad. Pero aquí podemos poner esto en función, en simbolizar esto, encajonando en una sola constante. Si quieren, le podemos poner aquí una K mayúscula, para no confundirla con la K. Y esta es una constante de proporcionalidad, porque esto nos está diciendo que el periodo es proporcional a la raíz de n. Y aún más, recuérdense que una forma de expresar cuando tenemos la raíz enésima de cualquier cantidad, en este caso raíz cuadrada de n, entonces puede expresar como la constante K por la masa elevada a n. Y es más, todavía podemos decir que el periodo es igual a n a la 0.5. O sea, todo esto lo podemos hacer porque nosotros lo que nos interesa, bueno, la investigación hidrográfica encontramos esto. ¿Verdad? Y nosotros, por nuestra cuenta, hemos llegado a tener, aquí no estamos haciendo ningún tratamiento matemático sofisticado, lo que son cosas elementales. Pues bien, hasta aquí, digamos, ha sido lo que es nuestra investigación bibliográfica, o sea, hacemos nuestra investigación con nuestra propia cuenta, qué se sabe del fenómeno que hemos observado, pero ahora viene lo que es la definición del problema. Con todo esto, ¿no? Ya observamos, pues, el fenómeno, ¿y qué es lo que observamos? Como nos interesa lo que es el movimiento. Lo que hemos observado es que a medida que vamos aumentando la masa, ¿verdad? El tiempo de oscilación va aumentando, o sea que el periodo se va haciendo mayor. Ahí como la masa se mueve más lentamente. ¿Verdad? Aquí pues haciendo de nuevo pues la observación directa del fenómeno, miren que lento se mueve la cosa, se mueve bien lentamente, pero si necesitamos aquí, quitan 200 gramos, se observa. Esto es lo que nosotros pues, hacemos pues, directamente viendo el fenómeno. Pero la investigación bibliográfica nos ha llevado a todo esto. Entonces ya tenemos los elementos suficientes como para poder plantearnos nuestro problema. ¿Cuál va a ser el problema? Vamos. Para el caso del sistema, nuestra definición o planteamiento del problema es la siguiente. Definición o planteamiento del problema. ¿Qué nos interesa a nosotros? Bueno, de todo esto, algo que nos puede interesar podría ser cómo se relaciona la fuerza que diseña el resorte con el estiramiento del resorte. Podría ser eso. Y lo otro, quizás un poquito más interesante porque está relacionado con lo que es el movimiento. Este es el movimiento oscilatorio, el movimiento periódico. Y ya que tuvimos la oportunidad de llegar a esta expresión, y ahí dice, bueno, aquí es el periodo de oscilación de un resorte en función de la masa, de la constante, etc. Entonces, venimos nosotros y podemos plantear nuestro problema. Y el problema lo podemos poner de varias formas. Podría ser, digamos, en forma de pregunta. ¿Cómo se relaciona el periodo de oscilación
de un sistema masa-resorte con la masa que está suspendida en resorte. Esa podría ser una forma de decirlo, o sea, en forma de pregunta. La otra forma podría ser que lo digamos de una forma propositiva. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, podemos escribirlo así, ¿no? Para un sistema masa-resorte, no tenemos acá. Para un sistema masa-resorte que tenemos, ¿verdad? Aquí tenemos un sistema masa-resorte, determinar la relación empírica entre el periodo de oscilación y aquí lo ponemos forma por el periodo de oscilación y la masa que suspendida. Es decir, cuando hablamos de la mano suspendida, estamos hablando de esto. Decíamos desde el inicio que naturalmente que el resorte tiene masa. El resorte tiene masa, pero nosotros estamos despreciando la masa del resorte. Y cuando referimos a la masa del sistema de resorte, masa resorte, hablamos de la masa esta, la que sostenemos acá. Entonces, este es nuestro sistema masa-resorte. Dice, determinar la relación empírica. Cuando decimos empírica es porque lo vamos a hacer mediante datos que vamos a obtener experimentalmente, ¿verdad? Digamos, ya cuando estamos haciendo el experimento. Acuérdense que ahorita pues, es lo que queremos, pues, determinar la relación empírica, no la relación teórica en la que acabamos de estar observando acá. Eso no nos debe de preocupar. No debemos de esperar, yo voy a obtener esta expresión 2pi sobre la raíz de n sobre k, la constante de resorte, ¿no? Lo que nos interesa es tener una relación empírica, ¿verdad? Y la relación empírica va a consistir en el que tenemos, si yo lo quiero poner así en forma de, digamos, una expresión matemática, podemos escribir aquí que T es igual a una constante K, aquí la ponemos como K mayúscula para que no vaya a pensar que estamos hablando de la constante del resorte, multiplicado esto por la masa y elevado a la n, donde n pues, va a ser el n a la que va a estar elevada la masa, k la constante de proporcionalidad, ¿verdad? O sea que en otras palabras, nuestro objetivo y nuestro experimento es llegar a poner una expresión como esta, ¿verdad? Una expresión en la cual se tenga la relación del periodo periodo en función de la masa. Claro, hasta la constante de proporcionalidad,
Aquí estamos diciendo que nosotros queremos una persona para el periodo que sea profesional, más elevada o exponente. Este tipo de relaciones ya las conocemos en la unidad anterior, en la unidad 3, vimos que es una relación de tipo potencial. Y esto naturalmente nos va a servir a nosotros para plantear en la próxima sesión nuestra hipótesis, lo que es la hipótesis del trabajo. Por el momento, pues, tenemos nuestro problema. ¿Cuál es la definición de un planteamiento de nuestro problema? Yo creo que está claro. Para un sistema masa-resorte, determinar la relación empírica. Esto es bien importante, decir la relación empírica, ¿no? Porque lo vamos a hacer a partir de datos experimentales, de datos que obtengamos al realizar nuestro experimento. Aquí ahorita nada más hemos observado el fenómeno, el fenómeno pues, de las oscilaciones del sistema masa-resorte. Pero más adelante tenemos que realizar pues, el experimento. Por eso decimos la relación empírica entre el periodo de oscilación, ¿verdad?, que estamos representando como T mayúsculo, y la masa M suspendida. La masa, repito, no vamos a tomar en cuenta la masa resorte. No es porque no tenga masa, es lo que la despreciamos. Quizás, digo yo, si solo el portapeso son 50 gramos, yo creo que esto no llega quizás ni a 15 gramos, ¿no? Ahí estamos entonces haciendo, digamos, una idealización del sistema masa-resorte. Y me interesa nada más por la interacción que hay entre el resorte y la masa que tiene suspendida, que también está actuando bajo la acción de la fuerza gravitacional, ¿verdad? Entonces, pues, este es el planteamiento nuestro, este es la definición, pues, del problema. Debemos de tener claro en la próxima sesión. Vamos a decir, bueno, si nuestro planteamiento del problema es este, ¿verdad? ¿Cuáles son las hipótesis que vamos a plantear, ¿verdad? ¿O qué hipótesis? Hay algo también, pues, que quiero decir, este es un problema. Uno de los problemas que podríamos haber, pues, que sacamos de aquí, pero podríamos haber planteado otro problema. Yo les dejaría, pues, a ustedes, a su imaginación ahí, pues, a su visión, qué otro tipo de problema, ¿no? Que lo mencionamos, por ejemplo, el estiramiento del resorte en función de la fuerza que se ejerce sobre él, ¿verdad? Bueno, para ir terminando, nuestra sesión ahora está centrada en esto, en tener claro qué es definir el problema en el trabajo de investigación, porque ese es el primer paso, en lo que es el método científico experimental, ¿no? Primer paso. El segundo paso, lo que vamos a ver en la siguiente sesión, es la formulación de la hipótesis de trabajo. Es decir, ¿cómo esperamos que sea esa relación? Aquí la tenemos en términos generales, pero ¿qué podemos nosotros adelantar? ¿Cómo esperamos que sea por ejemplo, ¿verdad? Y la otra cosa, podemos hacer otras formulaciones, digamos, no necesariamente de esta forma, ¿no? Podríamos haber planteado una relación de tipo exponencial, pero, repito, aquí lo basamos en investigación vinculada. Ya una vez que tengamos nuestra hipótesis de trabajo, pues vendría lo que es el diseño del experimento. Ajá, el diseño del experimento, del cual vamos a hablar pues más adelante, ¿verdad? Ahí vamos a seleccionar el procedimiento, el equipo, ya sea el de medición o el equipo de control, los instrumentos de control, para realizar pues ya tener datos, ¿verdad? Y ahí vendría el análisis de resultados. Luego tendríamos la obtención de las conclusiones y
al final, pues, la elaboración del informe. Recuérdese pues, que la elaboración del informe es importante. Podemos haber hecho un trabajo excelente, un trabajo de gran importancia, pero si no se tiene un informe de aquello, pues, no tiene, pues realmente se habría perdido pues, todo el esfuerzo que se hizo al respecto, ¿verdad? Bueno, entonces, como les decía, en la próxima sesión vamos a hablar sobre la formulación de la hipótesis.